Televidente, un feliz noche e benvenuti al nostro programma Bonoche Corsao. Un placer grande para nosotros ya trovi junto con vosotros hoy especialmente celebrando Día de San Valentino. Ya, ahora que no está en ocaso, para mí es una palabra en español. Día ya, todo me te quiere que vale la pena para nos ratificar, nos saludo y nos sentimiento de afecto y nos llamada para nos hacer de cada momento un momento de amor. Cada cosa que nos está sirve mundo que la ganos hacia con amor. La ganos examinar cada disgusto, cada momento que nos está lanta como al veis sin sapa kiko. Anto tiene una combinación, una mezcla entre preocupación, estrés, esta vida rabiamiento y nos está viva de una comunidad que cada día nos está sinti menos sonrisa arriba calle. Anto me te quiere que te llegue un momento para nos evaluar igual con nos para combatir el momento en felo con amor y te pensé un día camina nos que manda nos saludo y nos afecto para todos los televidentes en el mundo que está siguiendo nuestro programa con atención. Hoy nos dio un tópico que está paz preciso de lo que nos está papeando. Por eso tiene cierto combinación de afecto, tiene cierta combinación de vivencia que nos está pasando en el mundo aquí, que te crea, que te marca vida de un gente, un amor, una pareja, una situación, un disgusto por marca vida de un gente para el resto de su vida. Entonces, si el suceso de bon no se queda bon marcado para el resto de nuestra vida. Si está menos bon, no se queda con un recuerdo marga manera nuestra vida para el resto de nuestra vida. Tiene gente que lo que ha pasado en su vida, sea bon o menos bon, te crea un patrón, te crea un producto, te crea una circunstancia de vida y tiene gente que te aprovecha ese bon. Tiene gente que te carga con un saco, con un macuto y de cosas pisar para el resto de su vida, que hace su vida más ferfilo. Entonces hoy no se va a conversar con Angie. Angie está de visita en Corsao. Angie está de Colombia, esta vive en Holanda y está secanos pasando un par de días y promoviendo un trabajo de manera mavisa, de una etapa de su vida. Esta tiene cierta vivencia, compilando en un buque y hoy en día ella viene para presentar su trabajo. Algo que quizás está interesante para nos conocer un tique más de cerca. Angie, no se va a papel español con Angie, pues a mí no está papel holandés, entonces mío no está haciendo español. Angie, una feliz noche, gracias por estar con nosotros. Buenas Bienvenida. Noches, muchas gracias. Tú vives en Holanda. Sí, en Ámsterdam. En Ámsterdam. ¿Hace cuánto tiempo? Yo vivo en Holanda, bueno, viví también aquí en Curazao, pero llevo más de 33 años. Me fui desde los 32. Me fui desde los 19 años a estudiar a Holanda y aquí estuve en el 2000, viví como unos 9 años, luego me fui a Holanda por los muchachos, mis hijos que tuvieron que ir a estudiar y ahora pretendo volver a regresar, he estado como ida y vuelta. Curazao me ha cautivado, lo he dicho siempre, Curazao es corazón para mí. Ya, qué bueno, qué bueno. Y tú naciste en Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia. Ajá. Sí, ¿y saliste de Colombia a qué edad? Las 19. A los 19, Bueno, es importante saber el motivo de la visita, pero es importante también conocer el trasfondo de ese motivo, el trasfondo de ese trabajo. Tú tienes un eslogan, la sex gurú latina. Sí. Antes de empezar a hablar del libro, antes de empezar a hablar un poquito de tu vida, háblanos un poquito de eso. Sex gurú, ¿qué es un sex gurú? Bueno, yo estudié sexología en Holanda, estudié sex therapist en Holanda, terapia sexual, y después empecé sexología, pero ahora me estoy concentrando más en la parte energética. El nombre de sex guru, yo me conecto, yo creo mucho en la conexión con el universo, con Dios, y ese nombre me vino a la mente, sex guru. Dije, bueno, sex guru es alguien que sabe de sexo, que tiene secretos o algo así, y latina, porque si tú buscas pues sex guru, buscando en YouTube, en las redes, sale alguien de India, entonces dije, no, latina, que esas son mis raíces, por eso quedó Sex Guru Latina. Sex Guru Latina. Ajá. ¿Y hoy día a qué te dedicas?
Yo soy terapista, tengo mi ejerce canal. ese trabajo como terapista sexual. Tengo un canal en YouTube, también Okay. Sex Guru Latina, y ahí hablo, doy consejos hasta determinado nivel, porque pues tú sabes que YouTube tiene bastante... Sí, limitaciones, o Sí, regulaciones. regulaciones. Sí. No puedes hablar íntimamente de determinados tópicos, Sí, tienes sí. que ir hasta determinado nivel. Y hablo pues de consejos y cosas que realmente les sirve pienso que les sirve a las personas. También tengo mi canal, tengo mi cuenta en Instagram, y ahí Okay. me hacen preguntas. Ay, por favor, habla de esto, ¿cómo te parece esto? Uh-huh, Y bueno, recibo muchas preguntas, también recibo muchas, bueno, en fin, las personas muchas veces se equivocan de que Sex Guru, realmente el hombre es muy visual y ve Sex Guru Latina y solamente lee sex. Sí, y latina. Exacto, entonces tiende a equivocarse que es como sex trabajadora sexual, pero déjame decirte que es una combinación de palabras que crea expectativas a una persona que no, primero, claro. El tópico mismo al hablar de sexo es un tema que a cualquier persona le interesa por sí o por no. Claro. Obviamente, en los tiempos modernos, yo creo que ha sido siempre así, pero se habla de, a mí me echan los cuentos de Holanda, de la Holanda vieja, de las rusas en las cajas de cristal y tal, y qué sé yo. Claro. Pero obviamente siempre se ha asociado a la mujer latina a una buena práctica sexual. Sí. Y quiero hacer la aclaratoria de que estamos hablando de un tema por nuestro horario, visto desde un ángulo sumamente profesional, y cuando hablamos de la mujer latina, la hablamos con el respeto necesario, claro. Pero es obvio que en todas partes del mundo la mujer latina siempre se asocia a una buena práctica claro. Sexual. Yo no sé si eso es fantasía o realidad, porque creo que... No, es realidad. ¿Es realidad? Total. Ok. Perfecto, eso es bueno porque eso lo vamos a hablar. Total. Un gis aquí. Pero, volviendo al tema del nombre, tú misma lo has dicho, gurú. Es una persona que tiene mucho conocimiento, entonces la imaginación es una cosa muy seria, ¿no? Entonces, sexo, latina y gurú, a la tercera va la vencida. Ahora dime una cosa, Angie. Sí. Tú nos presentas un libro, estás promoviendo un libro. Sí. ¿Qué contiene? ¿Se llama Lucía? Lucía. El libro se ¿Por llama qué Lucía? Lucía es un personaje que me ayudó en una etapa de mi vida. Lucía es un pedazo de Angie, una etapa de la vida de Angie. ¿Es un personaje real? Real, totalmente real. Okay. El libro no es ficción, el libro es totalmente real. Cada historia que encuentras allí es vivida. El libro habla de cómo empezó Lucía a hacer este trabajo. En la etapa de mi vida donde llegué, bueno, yo digo que mi vida ha sido una montaña rusa, alto y muy bajo. Ese fue uno de los puntos bastante bajos. Quedé en la ruina. Y literalmente con 35 euros en el bolsillo después de tener mucho dinero. Era mamá, había sido mamá, había hecho todo de mamá, cuidar de los hijos, en fin, todo esto socialmente que sí estudié en Holanda, pero realmente trabajé en un periodo muy corto. Entonces, al verme en la calle, dije, ¿qué puedo hacer? Siempre soñé ser bailarina, estudié ballet. Fui criada muy conservativamente en Bogotá. Mis padres eran muy, muy estrictos. El internado era de monjas, católico. Y estudiaba ballet. Me encantaba, siempre amaba el baile, he amado el baile, es mi pasión. Y buscando la manera de ganar dinero, llegué a un club para stripper, para bailar de stripper. Y bailé en varios clubes, en Mónaco, en Suiza, en Holanda, en Ámsterdam, y allí desarrollé pues ese sueño que tenía de ser bailarina. Y cuando uno hace lo que le gusta, le va muy bien. Y mis bailes no eran de pole, en el palo, sino eran más bien de cabaret, ¿qué puedo decir? Chicago, burlesque. Una coreografía. Sí, no era no eran eróticos. Sí eran eróticos, si te quitas la ropa, pero más bien
el tipo cabaret viejo de... Copacabana. Sí, exacto, sí. Con plumas, más bien como tipo Lido de París. Correcto. Ok. ¿Y qué experiencias acumulaste en ese tiempo bailando? ¿Cuánto tiempo estuviste bailando? 4 años. 4 años. ¿Cumpliste el sueño de ser bailarina? Total. Pero, ¿cómo asociamos eso con el sexo y el libro? Bueno, no solamente fui bailarina, fui escort. Llega un punto en el cual, pues, quieres ganar dinero más. ¿No era suficiente con lo que ganaba como bailarina? No, claro que no. Sí, cuando trabajas para Lido, sí, pero ya tenía los 40, el Lido era muy tarde para ti. Ya. Entonces, no, sí, y conocí muchos hombres diferentes. Realmente me desarrollé más en la parte de sadomasoquismo, dominatrix, domina. ¿Qué tan real es eso que ve uno en la televisión? Que ve siempre la mujer vestida de negro, con un traje muy exótico, una máscara por lo general y una cosa de esas con un látigo como se le da a los caballos y un hombre amarrado. Eso es lo que uno siempre ve en las películas. ¿Qué tan real es eso y qué tan frecuente? Bueno, es más frecuente de lo que tú piensas. Sí. Y no es tanto los golpes, la gente siempre asocia lo que tú dices, los golpes, sí, hay golpes, pero es más que todo un juego es un juego de poder, es un juego de sumisión y empoderamiento. Y generalmente los hombres, hay más dominatrix que los hombres les gusta ser más dominados. Y en Europa, pues es algo muy normal, digámoslo así. ¿Esa práctica tiene algo que ver con la edad? Más que todo son hombres maduros los que se someten a esa práctica, ¿o en los jóvenes también? No, los jóvenes también. ¿También? Los jóvenes también. Sí, pero generalmente el hombre maduro, si vamos a hablar de porcentaje, es más el hombre maduro el que le gusta estas prácticas. Vayamos un poco a lo profundo, pero no necesariamente de la práctica. La práctica es la parte física, me imagino que todo termina como cualquier otro juego sexual. Pero, ¿qué busca la persona? Porque en términos muy superficiales tú dices, bueno, el ser dominado. Pero ¿dónde está el placer en eso? El placer está en que normalmente los hombres o la mayoría de los clientes que vienen a estos lugares son clientes que son gente que tiene mucho trabajo, mucho dirección, son directores de empresa, gente que están siempre acostumbrados a tomar el mando y a dirigir a las personas. Estos juegos, al hacerlo con una dominatrix, es como entregarse a perder todo el control y darle el control que generalmente ellos hacen a diario a una persona. Y no necesariamente que te amarra y de una vez, es un juego erótico, es un juego, hay niveles de sadomasoquismo, hay nivel básico, nivel medio y pues nivel muy alto. Depende de siempre la comunicación, cualquier cosa que emprendas, cualquier relación sexual íntima o relación, siempre la comunicación, y empiezas hablando qué es lo que te gusta, hasta dónde llegas, los límites. Y ya es simplemente ellos entregan el poder que siempre a diario tienen a otra persona, y es una parte que les excita. O sea que al fin y al cabo es la búsqueda de un nivel de excitación mayor. No, es todo lo contrario a lo que ellos están acostumbrados. Es no tener ese poder, porque estar amarrado a eso y estar a la merced. Correcto, pero la meta final del hombre, del cliente en este caso, sí, es la búsqueda de excitación. Sí, es una manera de excitar. Le excita porque normalmente la gente que está a su alrededor es sí, claro, sí, y el mando, ¿no? En este momento se gira el mando a otra persona. Hay a la inversa también la práctica para mujeres donde el dominatrix es un hombre. No mucho. No mucho. No mucho. No, pero sí existe. Mucho. Sí existe, claro que sí. Okay. Pero el % es mucho más bajo que con hombres. Ahora, hoy día,
en el siguiente segmento vamos a enfocarnos un poco más en el contenido del libro, pero mi que para nos por capta su vivencia, su experiencia, para nos por saber cuánto cos es por acumular para llegar a un buque manera esta presente de la aquí. Digamos, el tiempo que estuviste haciendo eso, ¿qué fue lo que más te enseñó? ¿Qué fue lo que más sacaste como enseñanza de todo eso? A mirarme al espejo, ¿sí? A reconocer el poder que tiene Angie y a reconocer quién era yo. Por mucho tiempo, bueno, hay mucha gente, inclusive yo, que vive su vida, es madre, termina, se casa, bla, 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 y envejece y ya. Ese tiempo me enseñó a no solamente ser la bailarina, a mirar, a reconocer mis límites, hasta dónde llegar, a reconocer y a conocer a los hombres realmente, porque los hombres son tan diferentes a nosotras las mujeres, menos mal. Son un complemento, son lógico, el hombre viene a buscar sexo, pero el hombre también le gusta que lo escuchen, ama que lo escuchen, y muchas veces en su casa no lo encuentran. Ese es un punto muy importante y te voy a interrumpir un segundito para que hablemos un poco de eso, porque el problema de todo esto es el juicio que viene inmediatamente, el juicio que viene contra la mujer, el juicio que viene contra el hombre. Obviamente en la sociedad, tanto antigua como moderna, siempre ha habido las normas sociales, siempre ha habido las reglas que debemos cumplir, y obviamente los que obedecen a cualquier práctica religiosa, de acuerdo a su formación religiosa, también tiene las reglas establecidas. Sin embargo, la atracción entre hombre y mujer es algo a veces incontrolable. Hay parejas fabulosas que se aman y se rompen simplemente por la aparición de una persona que pasó por allí. No es eso de que fulana me quitó el marido, de que fulano le quitó la mujer. Esas son cosas que la gente decide. Nadie le quita el marido a nadie. Ahora bien, en este caso, ¿cómo puedes tú definir ese tipo de hombres, o definirlo no, cuantificar la cantidad de casos que a lo mejor hablando de cifras imaginarias, porque no creo que haya una estadística para basarnos en eso, puede que sí, pero la cantidad de hombres que realmente, o de mujeres que también, que insatisfechas no de sexo, porque muchas veces la satisfacción en el sexo es hasta fácil de lograr muchas veces, pero la satisfacción interna como gente, la satisfacción de eso que tú dices, de que me escuchen, de que me presten atención, emocional. Correcto. ¿Cómo es el volumen de circulación en un lugar como estos, de gente que viene por esa falta de atención, de afecto, todos, más que de sexo, ¿sí? Más que de sexo. La mayoría. Y no solamente, yo pienso que no solamente el hombre, pero cuando empiezan ellos, porque en ese momento te vuelves, parece mucho a los peluqueros, cuando llega el peluquero, le empieza el peluquero, a veces además de hacerte el pelo, empieza a escuchar todos tus problemas, todas las cosas así. Igual que el bartender en el caso de los hombres. Sí. Y ellos, pues, uno cuando empieza hasta, digamos, viene un cliente, generalmente le pregunta qué quiere, porque pues no todo el mundo, todos somos diferentes y vivimos el sexo de diferente manera. Además, este trabajo me enseñó a no juzgar a las personas, lo que tú dices, y a vivir el sexo sin tabú. Y cada persona tiene los límites. Es verdad lo que tú dices, que socialmente ha sido estipulado determinados límites. Para mí, yo pienso que cada persona, hay gente que se excita con un sofá de cuero y eso lo excita. Y hay otra persona que tiene cosas mucho más extremas. Eso sí, límites, porque niños o animales, eso sí ya es otra cosa, o sea, ahí vamos a los límites. De resto, vivir el sexo con tu pareja, disfrutarlo, degustarlo, y más cuando el sexo hay sentimiento, un lazo emocional, el sexo puede ser fabuloso, indescriptible. Pero mucha gente en sus parejas, en sus relaciones, no le quiere decir al otro lo que siente o lo que piensa por
llegar a que el otro te juzgue o que la persona se choque de lo que sientes. Entonces prefiere guardarlo porque o la mujer es demasiado conservadora o el hombre también. Entonces deciden mejor mantener esa relación así y se deteriora, y lo que tú dices pasa a una persona que sí le hace el salto del ángel o le hace lo que realmente a la persona le gusta, que puede ser lo más simple, pero entonces inmediatamente el sexo no necesariamente tiene que ser amor, y no es necesario, pero el sexo tiene una fuerza energética que cuando dos personas se unen sexualmente, hay una energía. Si midiéramos con un aparatico cuánta energía se libera cuando una persona tiene sexo con la otra, es inmensa. ¿Varían los niveles en función de los sentimientos? Total. ¿Sí? ¿De energía? De energía, sí. Total. Además, la mujer cuando tiene relaciones sexuales, abre sus piernas, yo creo en los chakras, y abre sus piernas, recibe toda la energía de esa persona. Y es cuando hay una conexión, un lazo emocional, es una energía indescriptible para las dos personas. Ahora te voy a preguntar algo. Tú hablas de esa energía que recibe la mujer. Me encanta que lo abordemos desde este punto de vista, porque tú eres una terapista, no solamente una persona que vivió unos años bailando y haciendo este tipo de actividades porque tenía que ganarse la vida, sino que estudiaste eso. ¿Antes o después de estas experiencias estudiaste? Después. Después, ok. Después. Ahora bien, cuando una persona que no tiene ningún tipo de afecto, pero que tiene una carga, llamémosle física, de esa energía que tiene que liberar porque tiene tiempo sin tener una actividad sexual, como aquí por ejemplo mucha gente que necesita, y escuchamos gente que dice que están desesperados porque abran Campo Alegre de nuevo, porque no hay cómo liberar aquellas energías que la persona tiene, quizá con o sin pareja. Cuando hay esa descarga, que la persona lo que quiere es simplemente saciar una energía que tiene en el cuerpo, lo que la mujer recibe energéticamente hablando, en esos chakras que tú hablas, ¿en qué consiste eso? ¿Qué tipo de energía está recibiendo la mujer? Bueno, las frustraciones, los miedos, todo lo que, tanto positivas como negativas, la recibe esa persona, la mujer. Pero yo pienso que cuando yo soy una mujer muy... a mí me gusta el sexo, soy latina, amo el sexo. Esa es una de las razones por la cual escribí este libro. Siempre he amado el sexo. Y pienso que los hombres o las mujeres, cuando están energéticamente en balance, que están conectadas con Dios o con el universo, cuando tú meditas, cuando tú estás tan conectado, es el masturbarse o jugar con uno mismo. No necesariamente tienes que ir donde una prostituta o en un lugar así. Tú puedes liberar esa energía. Además, esa energía, tú la pierdes, esa energía cuando uno la libera, cuando uno tiene sexo, se va, las sueltas. Cuando tú eres consciente de la energía que tú sueltas corporalmente, energéticamente, tú esa energía la puedes devolver. Además, esa energía puede hasta sanar. Lo que pasa es que la gente no tiene ni idea ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo utilizarla? Sí. Entonces, además, soy consciente que lo que tú dices, los hombres son muy visuales y el internet y todo, el Facebook, sacan estos cuerpos, todo el tiempo el hombre es visual, y todos los días que se sube al Facebook hay una media que lo ataca, que lo bombardea con senos, con curvas, y el hombre lo toma y lo toma y lo toma. Es lógico que, o sea, el internet nos ha ayudado mucho, pero también nos ha recargado con mucha... Sí, sí, y el hombre también tiene muchas expectativas de las mujeres, también sexuales, y las mujeres de los hombres, por el internet, por la pornografía, entonces nos ha afectado el internet o esta pornografía. Afecta en el sentido de que forma expectativas y nos recarga de esas ganas, nos recarga y nos recarga, y ahí va lo que tú dices, necesito soltar esto de alguna manera. Es energético. Hay una frase muy común
en cada país le ponen un nombre o en cada país uno se refiere a diferentes tipos de expresiones para identificar a una mujer fuera de la relación de pareja, by side, sí, el segundo frente, o en los casos donde por experiencia, gente que uno ha conocido y porque uno ha conversado con gente que han pasado por ese tipo de experiencias, de tener una persona no provisional, no temporal, no casual, una persona con la que se lleva una relación paralela por muchos años, pero la persona dice, yo amo a mi esposa. Sí. ¿Cómo se puede definir una relación como esta? ¿Es posible que tú ames a tu pareja, pero mantengas una relación con otra persona? ¿Sexual? Claro, total. Sí. De pronto es muy simple lo que voy a decir, pero el corazón, uno ama de diferentes maneras. El amor es, bueno, claro que el amor es personal. Lo que para mí es amor significa no necesariamente tiene que ser para ti lo mismo, pero uno ama al perro, uno ama a su mamá, uno ama, entonces a veces eso de que uno dice no, uno no es capaz de amar a dos mujeres o uno no es capaz de amar a dos hombres, uno sí lo puede hacer de diferente manera. Y la persona, una llena, unas, digamos, uno ha hecho una promesa ante Dios o ante una promesa que uno hizo ante la iglesia o con esa persona, son palabras, son decretos que uno ha hecho hasta que la muerte nos separe, y la gente nunca o uno mismo no se da cuenta del poder que tienen las palabras, el poder que tiene, porque uno crea su propia realidad. Cuando uno llega a la iglesia y dice hasta que la muerte nos separe, usted hace un decreto. Esto es así, como un contrato, pero es un contrato energético, un contrato con Dios, en ese caso, o con la iglesia. Y entonces es algo que es muy difícil de romper. Y esa persona llena las características, y ella, los hijos, la estabilidad económica. Entonces es de tener eso allí, y se presenta una persona, en ese caso yo tengo varias chicas que son la amante de alguien y me llaman, oye, necesito hacerle esto a mi amante, porque ellas mismas tampoco lo hacen, ni su esposa, pero la by-side trata de llenar ese vacío o llenar ese... no trata, porque muchas simplemente lo tienen, de llenar ese pedazo que la esposa no quiere llenar o no puede, porque a veces, por ejemplo, el hombre le gusta el sadomasoquismo muy severo, o le gusta el sadomasoquismo, y la mujer dice, no, yo no le voy a pegar a mi marido, yo no voy a hacer eso. Y entonces hay una white side o una chica que dice, yo sí quiero, yo sí te doy, y él llena ese vacío. Eso no tiene que ver con una clase de amor, pero es más una pasión, un complemento de algo que la persona no obtiene en su casa. Ok. Vamos a hacer una pausa, Angie. Cuando regresemos, yo quisiera hablar un poquito de esa parte, porque quizás hay mujeres que fueron criadas en un entorno quizá muy conservador, y aunque tienen la capacidad y a lo mejor hasta la disposición de hacer algo, les da como un poco de vergüenza. Tabú. Exacto, llamémosle tabú, por ejemplo, y la mujer quizá se arriesga a perder a su marido porque no tiene esa determinación de, espérate un momentico, que va a buscar tú para la calle, yo lo hago, enséñame. Y muchas veces hay hombres que no se atreven a pedirle, a sugerirle, a enseñarle a su mujer lo que quisieran hacer con su mujer, pero lamentablemente no hay ese nivel de confianza para comunicarse y decir, mira, yo quiero que tú me hagas esto o el otro. Y simplemente la persona que consiguió en la calle tiene otra manera de pensamiento, y bueno, que se vuelve loca, y que si el helicóptero y todas esas cosas se tira del closet. Sí, entonces se pierde quizá
una gran oportunidad de compartir en pareja simplemente porque no ha habido una buena comunicación. Esa es una pregunta que vamos a dejar para el regreso de comerciales y quizá es un punto importante y que nos quede eso como enseñanza. Ella es una terapeuta y ella nos puede decir cómo lograr eso. Vamos a unos anuncios y no se vea con Gis. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço não off patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente horta clapa servibo na momento como ta kumini abo. Tempo nan a cambia y junto con nan nos costumbre y tradicionan. Agencia Funeraria El Señorial ta ponen a bo disposición de manera más safe y confortable para despedir bo difunto de en compañía de voser nan querí, amigo nan y conocido. Nos drive-thru te permite un visita oportuno para condoler a familia, guardando distancia social de acuerdo con la norma de COVID-19. Sin baja fui bo auto, botaduna e último yo y familia te apreciaba visita de condolencia dentro comodidad y seguridad. Agencia Funeraria El Señorial, profesionalismo, seguridad y respeto. Bomester prek y boque evita disalicas? No preocupa. LabDemet tiene solución pabo. Tra un cita a OMS. WhatsApp LabDemet na 670-5221. Llámanos na 736-1030 of e-mail-nos na info@labdemet.org. Y nos tabing pregbo tena bocas. Si bo no por llega cerca LabDemet, LabDemet te llega cerca bo. Piripiri Restaurant está invitado para vir celebrar junto con nos Día de San Valentino. Un turno su especialidad de cocina portugués y también un grill delicioso. Para San Valentino, Piripiri tiene un special de mix grill para 45 florins con salada y dulce pan portugués. Vinda lumbinha, un cocktail o bebida de tu preferencia, como Valentino, de nos terras aire libre y un servicio único. Piripiri Restaurant, Caracas Bayweg, Pegaco Botica Yangwe. Nos back como hace nuestro programa Boa Noite Corsao. Ahora nos está tocando un tema sumamente importante, en relación de pareja, mirar desde el punto de vista sexual, pero tú eres tabú que te surge rondó de una relación que quizás no te permití desarrollo total de experiencia sexual de pareja, justamente por falta de una buena comunicación. Nos invitado a Angie. Angie está Sex Guru Latina. La publica un book di qual non so vai conversare un gis aquí y está de visita na Corsao justamente de promoción de su book. Pero me conocí nos que era bisabo que nos llegan a Bosnan manera siempre dan que na Agencia Funeraria El Señorial, una organización que trabaja ya para más de 37 años de servicio en un terreno que no está fácil y que nos crea hecho de papia de momento final, un papiando de tabú, un cos que nos no que papia de siendo que está algo absolutamente normal y como está incluida en los proyectos de vida, pues no sa pues día y también llega. Nos tengo regla, nos costan a tiempo, para si algo sucede, y más tanto ainda, de que tiempo actual, todo lo que nos está pasando, con vida por cambiar de un día para otro, nos me está bon preparar.
Además de sei, donando sempre na cumprimento de nos filosofia, que tá palabra respeto, nos duna respeto na regulação de governo, nos estabelecemos drive-thru, que tá ideal para poder despedir de você querido, de uma maneira digna, de uma maneira confortável, rápido, e donando cumprimento na regulação de COVID-19. Agência Funerária Señorial, profesionalismo y respeto. En nombre también del Lab de Met, Laboratorio de Médicos, nos ha flexibilizado nos manera de 13 servicio de hasta de embocas. Nos trajiva un laboratorio de embocas, vacina de un servicio más fácil, más eficiente y siempre cumpliendo con los compromisos de confiabilidad, tanto para test de COVID-19, nos viajaron al local, nos viajaron a visitarnos, pero también para cadena de cuidado que está requerido un test de laboratorio que a tu costa comienza y ahí no vamos a hacer confiabilidad necesario, arriba el resultado. Lab de Med, Laboratorio de Médicos, y en nombre de Bombini Supermarket, allá en Birmingham, no olvidar que Bombini es un lugar que camina, nos productos nanta fresco, nos carne bonita, corá, nos fruta y verdura, no tiene comparación ni frescura y además lo que siempre nos pone énfasis de Bombinita es servicio. De manera con nuestro servicio, con alto nivel de exigencia para con los mes, para con los personal, vacina nuestra complicatura y regulación de COVID-19, bota bom proteger, bota bom servir, Bombinita sobra, Bombinita bocas. Y no lo olvidar que noche Piripiri está guardado, Piripiri restaurante, con un special 45 florin só para vos celebrar San Valentino de nos terraz aire libre, macha dushi y con un grill delicioso que van a preparar especial para día de San Valentino allá en Piripiri, na Caracas, Bayway. Nos estamos conversando con Angie, nos se le haga una inquietud de aire, Angie. Empezamos a sintonizarnos lat. Angie es un sex guru latina, manera esta visa, es un terapeuta de sexología, además una persona que pasa de una experiencia de cual nos pasa en el primer segmento de nuestro programa, cuando tiene el conocimiento necesario para combinar con su experiencia a través de su estudio, hoy en día puede darnos algún concepto interesante. No se le haga una inquietud que está falta de comunicación entre pareja. No estoy tocando un tema desde un punto de vista profesional, sin embargo, siempre nos pide atención mayor, una guía necesaria, no nos mucho nanco por el programa. Eso tiene expresión un tiki quizás que está requerido una explicación. Angie, lo que habíamos dejado en el aire, las parejas que a veces por falta de comunicación no alcanzan la mayor satisfacción en la práctica sexual. Sí. ¿Cómo se puede corregir eso? Lo que pasa es que hay una diferencia en intimidad a sexualidad, y la intimidad se logra comunicándote, conociendo uno al otro. Muchas veces a nosotros, cuando nos metemos con una pareja o comenzamos una relación, hemos vivido traumas, tanto la mujer como el hombre, porque no hay diferencia en eso, y uno no la quiere compartir por miedo, o la comparte, pero no la ha trabajado, no ha superado ese evento. Puede ser un abuso sexual, puede ser una violación. Yo viví en mi caso algo parecido, un ataque, una violación en mi país. ¿Ah, sí? Y sí, muy niña, tenía 15 años, y fue un evento muy fuerte que marcó muchas cosas, muchas decisiones de mi vida. En esos tiempos, hablo de muchos años atrás, no se hablaba de esas cosas, siempre tratando de todo guardar. Yo pienso que el trabajar ese trauma, no guardarlo como cuando uno guarda una cadenita y la guarda bien, sino trabajarla. Correcto. Es decir, yo hice terapias de EMDR, EMDR se llama. Nunca fui, o sea, de niña no lo compartí. Esta terapia la hice ya adulta, porque empecé a tener, cuando uno guarda esta clase de traumas en el armario y no lo trabaja, va a tener siempre influencia en tu relación sexual, en tu relación emocional, y no podrás con tu pareja llegar a lograr ese clímax energético, ni emocional, ni sexual, porque si no, o sea, puede ser por esa razón. También los tabúes
que hay alrededor del sexo, alrededor de lo que tú dices de la sociedad latinoamericana, hace que muchas mujeres, si yo de pronto me visto, yo lo viví en carne propia, que me vestí un día, llevaba mucho tiempo de casada con mi pareja y era madre de hijos, y me dio por irme a comprar un baby doll y me le vestí de, tú sabes, bien sensual. El tipo me dijo, pareces una mujerzuela, vete, ¿de dónde aprendiste eso? Sucia, bueno, en fin, cosas así. O que la persona vio una vaina, una película erótica, y le gustó como la mujer le daba sexo oral al hombre, y va y le da el sexo oral. ¿Y usted dónde aprendió eso? Entonces, esos tabúes, tanto límites que la gente misma se pone dentro de la relación, hace que muchas personas no puedan, así quieran, comentarlo con su pareja. Por eso la comunicación es muy importante. Saber los límites, poder, además con tu pareja, ese límite debe ser ilímite, porque con esa persona vives, es tu compañero de viaje, es con el que vives el día a día, y para poder romper con eso es hablar, decir, mira, esto me gusta, esto no me gusta, pueda que no te pueda cumplir con esto, pero podemos buscar una manera de cómo poder ayudarte a cumplir eso. Ya. En el caso, no lo tengo conmigo acá, pero en el caso de un teléfono celular, nosotros utilizamos a veces hasta el 10% de lo que puede ser un teléfono. Lo usamos para hacer llamadas, para sacar fotografías y para mandar WhatsApp. Siendo que hoy día un teléfono celular es prácticamente una computadora, es una maquinaria de vida, te acuerda todo, te hace todo lo que tú quieras, simplemente hay que saberlo usar. Sí. Yo pienso que en muchas parejas la relación sexual se convierte en un ejemplo parecido al del teléfono celular. El sexo te puede brindar una gran cantidad de satisfacciones que pueden incluso influir en tu salud mental, en tu salud física, pero no sabemos cómo usarlo. ¿Cómo se aprende eso? Sí. La falta de inteligencia emocional con uno mismo, la falta de mira, tú lo acabas de decir, el sexo es una celebración, es como la torta del pastel, no hay nada más delicioso que el sexo. Entre una pareja, cuando hay tantos conflictos, cuando uno está con los niños, cuando uno, el día a día, el estar juntos, en tener esa intimidad, que hablo sexual, cuando hay una buena intimidad emocional, es como esa descarga de todo el estrés, de todo el día, es un estar conectados, conectarse en los dos, y es wow, magnífico. Pero puedo entender que pasan 20 años y la persona como que, otra vez como que lo mismo, como que comiendo las mismas arepitas con tocino. Entonces yo lo que personalmente he aprendido es a innovar. Y no quiero decir con eso de que entonces vamos a cambiar del salto del ángel al perrito, no, es como una celebración con mi pareja. Yo, por ejemplo, me le he visto de conejita, de colegiala, es una fiesta, el fin de semana es una fiesta, y no es solamente, ay, bueno, ven, súbete, es innovar, tanto el hombre, pero generalmente, y no quiero a las mujeres recargarlas, pero en ese aspecto las mujeres somos más tendientes a la velita, nosotras tenemos eso, el hombre es más analítico, pero la mujer es la de los detalles, y la mujer en ese aspecto colocar velitas, incienso, buena musiquita, ¿ves? Decorar como uno decora la casa para un cumpleaños, para una fiesta, así mismo es una fiesta que la celebramos los dos en privado. Interesante porque debemos siempre quizá, como ella misma lo dice, innovar, cambiar, salirnos de la carretera y caminar un poco por el monte, quizá un poquito bruto, un poquito, pero hay que quizá las relaciones se van volviendo rutina con el paso de los años. Claro. Las personas que, por ejemplo, tienen ese hábito de lo que tú llamas sadomasoquismo, o lo que se llama sadomasoquismo, ¿eso es una desviación? ¿Eso se puede ver como una desviación? No. ¿O eso es algo normal? Ahí vamos a qué es lo normal, y que lo que es normal para ti no es normal para mí. Okay. Desde que haya consensión de los dos, desde que los dos estén de acuerdo,
todo es posible. Y hay gente que se excita porque se vistan de cuero. Solamente el hecho de vestirte de cuero te excita. Eso no tiene que ver con qué es malo, qué es bueno, simplemente es algo que a esa persona lo excita y lo hace sentir bien. Desde que no afecte a otra persona no tiene que haber ningún problema. Pero no lo veo como una parafilia, no. Parafilia lo veo más cuando es, bueno, se sale fuera de lo normal, de lo que, bueno, fetichismo, los tacones, hay hombres que les encanta mucho esta clase de zapatos y caminar, los estiletos y caminar en su espalda, y tiene un fetichismo, fuera de que no pueda que te guste a ti, a otros sí, y esas son parafilias, pero es simplemente una manera de disfrutar el sexo. Angie, el contenido de Lucía, tu libro. Sí. ¿Qué nos dice ese libro? Nos cuenta, decías tú, la historia de una persona muy allegada a ti, pero ¿qué material hay allí que puede ser de interés? Además de porque son historias eróticas, no es una historia completa, van en capítulos, son historias con diferentes personas, y en el libro hablo mucho de el espejo, ver el espejo del alma, reconocerse a uno misma, de la importancia de mujeres, porque el hombre generalmente, físicamente, el hombre puede todos los días cuando va al baño, es su parte íntima, la mujer tiene que poner un espejo para poderla ver. Ese es muy importante, tanto conocerse física como emocionalmente, para poderla compartir con la otra persona. La parte física, a veces la gente quiere que el hombre o la mujer, en este caso, le complete todo. Nunca ha sentido un orgasmo, el tipo no me lo hace bien, el tipo no hace lo que yo quiero, no, el tipo no cumple con lo que quiere, pero le pregunto yo, ¿tú te conoces? ¿Has cogido un espejo? ¿Te has mirado? ¿Cómo te ves? O sea, este libro habla no solamente de la parte técnicas, porque aquí este libro no es Kama Sutra, pero sí habla de reconocerse, de conocerse, de empoderarte como mujer y como ser humano, y saber los límites que tienes, y desgustar el sexo sin tabúes. De eso habla. También habla de swingers, de cambio de parejas, los riesgos también de las fantasías, los riesgos hay muchos, pero menciono varios, de esa parte, de cómo las mujeres a veces tienen expectativas, o el hombre que quiere con su pareja ir a cambiar de parejas, pero no ve más allá. Todo tiene un positivo y un negativo efecto en la vida, toda decisión que tomes. Y en esa parte habla de eso, habla de experiencias, pero también habla de la importancia de la relación íntima contigo mismo, y de empoderarse como mujer, y ver que el sexo es algo maravilloso. Pero que definitivamente la comunicación afecta. Total. En todo aspecto. Sin la comunicación no se puede. Una vez escuché decir a alguien que decía, para mí siempre la primera vez es traumática, es un desastre por las expectativas y todo. ¿Eso es cierto? Porque nunca ha hablado de lo que le gusta. Y desafortunadamente ahora existe el Tinder, que el Tinder es como cuando tú vas a McDonald's y pruebas la hamburguesa del rapidito, y la persona está tan excitada porque, por ejemplo, a mí me preguntaron qué es la diferencia de un holandés a un latino, o a un colombiano y a un curaçaleño. El hombre está tan bombardeado físicamente, con tanta foto y tanta cosa, que cuando el hombre llega está tan que eso fue rapidito. En el caso del colombiano, está tan excitado, somos gente apasionada, pues, llena de pasión, entonces hay tanto recarga que la persona fue como una palomita, rapidito. Y en ese caso el holandés es una persona que es más analítica, más fría, más mente abierta, entonces esa persona se toma más el tiempo de, señores, de gustar, de ver ese buen preámbulo, ese platillo de entrada, hacerlo bien. Para aquí, no solamente en este libro vas a encontrar tips y cosas eróticas y esto, pero también para el hombre hay muchos tips donde ellos pueden ver lo que para ellos quizás sus esposas o las
amantes que tienen no se lo han dicho. Y la importancia que es de no ser egoísta en la cama. Es un juego, es un baile. Win-win. Es un win-win. Si tú llegas y te paras y bailas solo, rápido y se sentó, no. Hay que bailar los dos, es como un platillo. Cuando tú vas a una... Si nosotros vemos hasta en un restaurante que vas a uno baratillo, te sirven un platote lleno de arroz, papas, carne, todo en una Cuando vas a un restaurante gourmet, todo es pequeño y van dosificado. Correcto. Cuando lleva el plato principal, dices, wow, pero ya has tenido tus pequeños saborcitos y así es el sexo, como un restaurante gourmet. Quiere decir, de acuerdo a lo que tú mencionaste anteriormente, que el temperamento sociocultural de la persona tiene mucho que ver en la manera de realizar el acto. Total. El hombre latino se va mucho por lo físico, pero no digamos que no es su culpa. El hombre, la sociedad latinoamericana, hablo por Colombia exactamente, es muy machista, pero no es solamente el hombre, esto viene de generaciones en generaciones, y la mujer tiende a la parte física, por eso las mejores cirugías están en Venezuela, en Colombia, y la mujer, vuelvo y digo, física, estos reinados, todo esto, tiene una expectativa que la mujer tiene que estar así, el hombre está ya tan recargado de senos, cuando el hombre llega y se sube y ya, se fue, palomita voló. Entonces, el hombre holandés es más tranquilo, más calmado. ¿Y qué pasa con los tabúes de la capacidad física del hombre? Que esté bien dotado o no esté bien dotado, eso ejerce traumas, Claro, por supuesto, porque si vamos a ver las películas pornográficas, que a mí también me gustan, a las mujeres también nos gusta el porno, vamos a ver, nos encanta. Entonces el hombre ve el porno y hay otra vez lo que digo de la parte física. Entonces la mujer, por ejemplo, es gordita, no tiene los 90, 60, 90, tiene celulitis, entonces me va a ver la celulitis y está más ocupada con la parte física, y el hombre piensa, no, pero no tengo, ¿cuánto de grande tiene que ser un pene para poder llevarla al cielo y bajar? Entonces esa parte de la porno, toman la parte de esa expectativa, y cuando llegan a mirarse ellos al espejo no pueden completar o sienten que eso no es lo que si tienen, por ejemplo, un micropene, porque hay micropene que es muy pequeño, que erecto llega hasta máximo 4 centímetros, es muy pequeño, y llega donde cualquier mujer pero eso. Pero hay otras cosas que pueden completar eso, no solamente la mujer no solamente se viene físicamente por una penetración, hay otros caminos que nos llevan a Roma, y hay otras maneras, y muchas veces el hombre bien dotado tiende a ser perezoso, porque solamente dice, no, yo tengo todo, a ver, usted haga lo que tiene que hacer. Correcto. En cambio, el hombre que tiene menos... tiene que esforzarse más. Y lo hace, él dice, ven, es más creativo, ven, lo hago por aquí, lo hago por allá, llego por aquí, y llegas, dice, wow. Entonces, tiende a ser menos egoísta que el hombre, que es súper bien dotado. Qué bueno. Angie, antes de despedirnos, ¿dónde se puede conseguir tu libro? Muy pronto, desde el 1 de marzo, estará en Menses Caminada. Ok. Estamos en Bruna, con Mirando también en Bruna, aquí en Curazao, pero en Holanda va a estar en bol.com, en Amazon, va a salir un audiolibro para la gente que no le gusta leer mucho, que le gusta más escuchar. Entonces va a salir un audiolibro y va a salir como ebook, que es computador y no necesariamente tiene que ser físico. Perfecto. Viene en inglés, holandés y español. Qué bueno. ¿Por qué? Holanda, vivo en Holanda, hablo holandés y bueno, mi pareja es holandesa y me siento identificada. Además, todo sucedió en Holanda. Inglés, un idioma que todo el mundo lo habla, un idioma mundial, y el español, que también es mi idioma natal, y ahí está como en el español, porque al traducirlo a otro idioma cambia un poco la esencia. Claro. ¿Sí? Bueno, mucho éxito con el libro, esperemos que esté a la venta para que ustedes también puedan obtenerlo, y mientras tanto, ¿hay alguna red por la cual te puedan ubicar?
Bueno, me pueden ubicar por Instagram, Sesguru Latina, y en YouTube. Mi canal de YouTube se lo recomiendo. Ahí también me pueden dar a comentarios, pero por Instagram me pueden conectar a preguntarme. Muy pronto, en el momento que salga a la venta, les estaré informando por el canal por Instagram. Qué bueno. En dónde y cómo lo pueden conseguir. Bueno, muchas gracias, Angie, por tus consejos y por esa carga de información tan importante que muchas veces no es fácil obtenerla de la manera como la hemos tratado, de una manera profesional, divertida y fácil de comprender. Shenandi nos manda un gratitud especial a Angie por su visita a Canosi, una voz un danke especial por sintonía. Tenemos próximo programa para nos topa y visa otro. Boa noite, Corsao. Feliz noche. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de dia luna para viernes for de setor de mente até o setor de noite para turno serviço não off patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente worta clapa servibo na momento que você comini abo.